no puede existir, no es mala para la economía. Entonces, bueno, ¿por qué es la reacción tan fuerte, tan violenta en contra de este proyecto? Bueno, a la hora de que se eliminan estos fueros eclesiásticos y militares para cuestiones civiles, se va al campo de la filosofía donde dice, ¿cómo podemos tener un auténtico Estado liberal, republicano, si no tenemos ciudadanos que sean iguales ante la ley? ¿No? Entonces ahí la cuestión es esa. Si nosotros queremos llegar a ese estadio, tenemos que hacer una legislación donde todos quepan. Y entonces yo sí creo que en este momento, cuando se está dando este tipo de medidas auténticamente revolucionarias, se ataca de frente no solo a la iglesia en cuanto a su propiedad inmueble, a sus intereses económicos, sino inclusive a muchas costumbres. No me acuerdo una frase de Justo Sierra que decía que los poblanos vivían todos los días en relación a la iglesia, desde el familiar que era monje o que era el sacerdote, los confesores, etcétera, etcétera. Entonces es no solamente un ataque a intereses materiales, sino a las costumbres cotidianas. Y entonces ahí es una de las razones por las cuales podemos comprender este auténtico lucha entre unos que quieren hacer la sociedad más secular y otros que la pretenden de alguna manera que se mantenga igual, creo yo. Y el problema no es tanto con la religión católica, porque quitando a un liberal, todos los demás son católicos reconocidos. Y aunque en el Congreso debaten ampliamente si se va a establecer la tolerancia de cultos, finalmente esta no se establece. Creo yo que es ese intento de separar el poder terrenal que tiene la Iglesia y dárselo totalmente al Estado, ¿no? A partir de una constitución que se va a convertir como en la bandera. Entonces, si tú la juras, te excomulgo. Y entonces viene un problema de conciencia para el ciudadano común y corriente que ve enfrentados dos grandes poderes desde mucho tiempo atrás que van a dirimir en el campo de batalla quién va a ser el más poderoso. Y por eso esa guerra va a ser tan terrible y tan sangrienta. Sí, tenemos este dilema terrible para los mexicanos de la época que de un de repente, digamos, porque es prácticamente de un de repente, con la promulgación de una serie de leyes, ya no se puede ser buen ciudadano y católico. O sea, el dilema es terrible. Ahora, la guerra no empieza nada más como un levantamiento conservador, ¿no? Es el propio presidente que jura la Constitución el que da el golpe, disuelve el Congreso y dice, vamos a hacer un tiempito y vamos a hacer otra constitución porque esta constitución no funciona. ¿Cuáles son las razones de Ignacio Comonfort para hacer esto? Bueno, yo creo que eso es un proceso que se va gestando en 2 años, 1856 y 57. Él dice en el discurso de apertura de sesiones, hagan una constitución para un pueblo que existe, o sea, el mexicano, un pueblo que tiene una serie de costumbres, que tiene una serie de tradiciones que es necesario respetar. Pero por el otro lado, van a argumentar bajo el siguiente tenor, si nosotros hacemos una constitución tal y como es el pueblo mexicano, este pueblo mexicano no va a avanzar. Entonces la Constitución tiene que incorporar una serie de preceptos que lo obliguen a modernizarse. O sea, aquí tenemos un elemento fundamental. La reforma plantea que ese cambio se tiene que dar de alguna manera, pues, obligada. No es un término que me guste mucho, pero de alguna manera sí lo explica. Pero entonces, Comonfort y su gabinete están conscientes que durante 2 años van a tener una serie de levantamientos donde el gobierno sale victorioso, pero son 2 años de continuos levantamientos y entonces Comonfort en sus memorias reflexiona y dice, yo me empecé a cuestionar si verdaderamente el programa liberal era el que tenía el soporte del pueblo mexicano, porque yo me daba cuenta de que esos levantamientos me hablaban de una sociedad que no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Entonces, él
gobierno de Comonfort empieza a tener serias dudas acerca de la idoneidad de la Constitución. Ahora, yo he sostenido que la Constitución es un pretexto, o sea, que quitar la Constitución o hacer el golpe de Estado en contra de la Constitución es lo oficial, pero de alguna manera lo que él plantea, de alguna manera, son una serie de reformas. Entre otras cosas, necesita un ejecutivo fuerte. Y la Constitución de 1857 planteaba que el legislativo unicameral era una institución que maniataba de diversas formas al presidente de la República. Entonces, es un asunto de cómo se están repartiendo los poderes. O cómo se están constituyendo los poderes también. Sin embargo, la guerra enfrenta a los que están por la Constitución, tal cual, sin ninguna posibilidad de reforma, de ajuste, porque incluso hay todos estos intentos a lo largo de los 3 años de guerra por encontrar una solución intermedia. Y la postura del gobierno liberal, ahora encabezado por quien fuera el presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, dice absolutamente no. La soberanía del pueblo mexicano está encarnada en este documento y quienes se oponen a muerte a él son los contrincantes en esta batalla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve este enfrentamiento totalmente intransigente? Que también creo lo hace distinto a los enfrentamientos de la primera mitad del 19, donde al final acababan transando. Aquí no hay, digamos, mediación posible. Entonces, ¿cómo salimos de esa? Es que una de las características de la guerra de reforma es comienza con lo que tú dijiste. Frente a una época anterior donde había muchas transacciones, aquí tenemos 2 bandos perfectamente definidos, 2 presidencias que actúan de manera paralela, el gobierno conservador en la Ciudad de México, Zuluaga y Miramón, el caso del gobierno liberal en Veracruz con Juárez, pero también tenemos la intromisión de estas diversas potencias. Y entonces, ¿por qué llegan las tropas en 1860? Entre otras cosas es por el incumplimiento de lo que los ingleses llaman la Convención Dunlop. En la Convención Dunlop, que tiene una serie de artículos, dice lo siguiente: el gobierno de Juárez, cuando se establezca en la Ciudad de México, se compromete a iniciar el pago de la deuda. En el momento en que ese gobierno empiece a pagar la deuda, será reconocido como un gobierno, el gobierno de facto de la República Mexicana. Ellos no se meten al argumento jurídico si es un gobierno de facto, si es un gobierno de jure. A ellos les interesa el pago. Y entonces se dan unos primeros pasos para ese pago, pero a mediados de año viene esta proclama del gobierno de Juárez, donde se da la suspensión por 2 años de la deuda. No se desconoce la deuda, no hay ningún tipo de desconocimiento. Lo que está sucediendo es que se está rompiendo con los acuerdos que se habían firmado en 1859 y 60. Entonces dice, si tú no estás cumpliendo con ese pago de la deuda, estás minando las bases de tu reconocimiento. Entonces por eso te intervengo. Esos conflictos propiamente mexicanos escalan la esfera de las fronteras y nos vamos al mundo internacional. Y entonces en el mundo internacional son otra serie de intereses, ¿no? Es una de las tantas razones. Y luego volviendo un poco al ejemplo de la dictadura santanista, realmente los mismos conservadores, José Manuel Hidalgo decía, nunca Santana tuvo tanto poder como en el periodo 53-55. Y ese experimento de dotar al Poder Ejecutivo de amplias facultades para poder poner orden, para poder salir adelante, lo intentan Zuluaga y Miramón, pero con 0 capacidad política, sin legitimación. Y entonces es un fracaso absoluto el gobierno conservador en la capital. Y no olvidemos que este secreto monárquico, que era traer a un príncipe de España, fracasó.